buenos días a los compañeros de los medios de comunicación y a la población que se conecta a través de las redes sociales oficiales del Gobierno del Estado. Esta es la conferencia de prensa de hoy, miércoles 9 de septiembre, y damos inicio con un mensaje del señor gobernador, el contador Martín Orozco Sandoval. Adelante, señor gobernador. Buenos días, amigos de los medios de comunicación, buenos días la sociedad en general. Solamente voy a dar la introducción a esta rueda de prensa hoy. Hoy vamos a dedicarla exclusivamente al tema de la influenza. También es un tema de salud. La doctora Maru, el doctor Pisa harán la presentación ya de la estrategia general para enfrentar un segundo virus muy diferente al que hemos estado luchando los últimos 7 meses. Virus que sin duda se tiene vacuna, que es la gran diferencia, se tiene tratamiento y sobre todo pues ya se tiene la estrategia, ¿no? Siempre hemos dicho que Aguascalientes un paso adelante, siempre buscando y tomando las decisiones en su momento, su tiempo, con mucha responsabilidad. Y bueno, pues ya está toda la planeación para la influenza. Datos muy concretos que les quiero dar en este momento y que posteriormente ya el doctor y la doctora estarán dando a detalle. Bueno, esperamos aproximadamente, que eso es lo más interesante, 130,000 vacunas para el Estado, para el Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes, para la Secretaría y para todo el Estado con las demás instituciones de salud federales, 380,000. Entonces, tenemos que programar los tiempos para la vacunación. Sin duda aquí viene otro movimiento presupuestal al interior del gobierno del Estado, porque si bien la campaña o bueno, la temporada de influenza es desde finales de septiembre hasta principios de marzo, nosotros queremos tener la meta de vacunar el 100% de los grupos vulnerables. Es bien importante, ahorita también lo retomo, antes de diciembre, porque los picos históricamente desde el 2014 o desde 2000 prácticamente 9 que salió la influenza, sí, los picos más importantes son en enero. Entonces lo que nos urge es tener en diciembre prácticamente todos los grupos vulnerables vacunados, aun cuando se estimen 380,000 vacunas para todas las instituciones de salud estatales y federales. Sin duda haremos también algún guardadito para la necesidad de comprar vacunas, de que en caso de emergencia, de que el gobierno federal se atore en la distribución de las vacunas, tendremos que hacerlo nosotros de forma paralela. Coordinarnos muy bien con el ISSSTE y con el IMSS para la campaña de vacunación y tener orden y pedirle orden a la sociedad, que pues, sin duda para finales de octubre los primeros que debemos de tener completamente vacunados serán a todo nuestro sector salud. Hay que protegerlo porque al final ellos serán los que van a salir a las campañas de vacunación y estarán recibiendo en los hospitales y centros de salud a cada una de las personas de los grupos vulnerables que son por grupos vulnerables. No es una vacuna para el 100%, o sea, somos más de 1.300.000 habitantes en el estado. Bueno, aunque está de 6 años a 59, sí, pero bueno, ya de 6 meses en adelante, perfecto. Entonces, pero de todos modos primero ya está muy clara las reglas de operación, la logística, quién son los grupos que deben de vacunarse inmediatamente en el tema. Ya Maru Pisa les dará los detalles. Lo único que digo es que estamos listos. Nuevamente reconocer al sector salud que un paso adelante, que seguramente es de los primeros estados que ya está preparado, esperando las vacunas. Y también en caso, insisto, que no llegue, también nosotros ya hoy me dan la noticia de movimientos presupuestales, digo más bien de necesidades presupuestales, para que en las próximas semanas también con el contador Magallanes yo haga mis cambios de ajustes en el presupuesto. Todo esto nos está moviendo otros proyectos, sin duda que al final haremos ese recuento de presupuestos que
que se van de un sector al sector salud por la necesidad y por la pandemia que tenemos, y no podemos arriesgarnos a que se nos junten dos crisis fuertes como COVID e influenza, por lo cual en alguna donde sabemos cómo atacarla y donde sabemos cómo combatirla, pues tenemos que hacer inmediatamente las acciones preventivas. Y bueno, esperemos la participación de cada uno de ustedes, de estos grupos vulnerables, de estas personas que tienen que vacunarse, en acudir para que sería más rápido. Lógico, tendremos las brigadas de vacunación, pero en su momento estaremos ya en la campaña plena para que ojalá nos faciliten la logística y puedan acudir estos grupos en los centros de vacunación que tendremos a lo largo y ancho del estado. Pues esta era la parte de ahora de COVID. Bueno, también darán las cifras y seguir pidiendo la protección de la sociedad, que nos siga ayudando en la prevención, decisiones que se estarán tomando con los municipios. Yo sigo insistiendo en que en una lucha de prevención nos surge también mucho el apoyo de la sociedad y la cooperación, pero también el aporte de los municipios con toda su estructura que tiene en vigilar acciones y establecimientos, que ya el propio Juan Manuel Flores Femat nos informará en los próximos días. ¿Algunas preguntas? Sí, Hablando señor. de presupuesto también, bueno. Sí, señor gobernador. Mario Luis Ramos del Sol del Centro precisamente refiere, ayer se presentó el PEF 2021, pregunta si vienen recortes en salud para Aguascalientes, más recursos o quedamos igual, y qué se puede hablar respecto de este presupuesto correspondiente a este año. Sí, yo me comprometo con ustedes la próxima semana a hacer un desglose de cómo salió el presupuesto. Solamente traigo las notas de las reglas generales que estableció el día de ayer el secretario Herrera. Yo nada más digo, los números de medidas macroeconómicas son buenas, y menciono tres, ¿no? La inflación no más del 3%, digo, perfecto. El precio del barril también a 42, el tipo de cambio 21. Entonces creo que todo esto habla mucho de un presupuesto, o sea, luego dices que, o vemos datos así muy aislados, pero son parte fundamental de la estructura de un presupuesto para un país. Estas medidas macroeconómicas, la que no me suena, y la verdad es que esto va mucho a detalle, porque hay dos medidas que se contraponen en un tema de premisa que manda el secretario. Uno es el crecimiento del 4% del Producto Interno Bruto, con una caída del 8% en este año. Entonces estaríamos hablando, imagínense, si caemos 8 y recuperamos 4, bueno, o sea, sin simples números, aunque no son tan simples, un 12%, vaya, una economía que crezca de un año a otro en 12%, y sobre todo en las condiciones en las que vamos a estar todavía el próximo año, pues es una cifra que no me da. Y la otra es cuando habla de mucho de que es un presupuesto de una gran responsabilidad social, metida más en programas sociales, como es el estilo del propio gobierno federal de ahora, ¿no? De este sexenio. Cuando también lo he dicho una y mil veces, no genera crecimiento, genera consumo y no te ayuda mucho a levantar la parte de la derrama económica en diferentes sectores y diferentes niveles de entidades económicas. Entonces, la verdad es que son datos, esos dos datos no me cuadran. Se marca que un 30% más de incremento para estados y municipios. Ayer también lo vi en las noticias. La verdad es que es imposible, porque en realidad el PEF baja en recaudación y pues no sé cómo te puedan a distribuir más recursos. Entonces son datos, Mario Luis, que muy complejo que ahorita yo los desmenuce, porque no tengo todavía a detalle algunos rubros específicos, sobre todo los ramos y los fondos, que es donde prácticamente Aguascalientes, en números concretos, entre participaciones y aportaciones, nos jalamos cerca de 18, 20 mil millones de pesos. Son los datos gruesos, y donde ahí también va para los municipios, y son datos que todavía no tengo a detalle, y que pero la próxima semana sin duda no se los paso a detalle cada uno de los conceptos del presupuesto para el 2021. No puede ser un presupuesto realmente que nos vaya a poner contentos. No se espera,
ya lo detallaré mejor para la próxima semana para no adelantarles. Y salud, pues independientemente dice que trae un incremento de salud, ojalá traiga directamente también para los estados. De lo contrario, pues vamos a hacerlo de este año, ¿no? Estar quitándole a otros programas para poder estar cubriendo los gastos extraordinarios o las inversiones extraordinarias que estamos haciendo para el sector salud por la pandemia. Gaby Jiménez le pregunta al señor gobernador, ¿cuál es ahora el propósito y objetivos de la Alianza Federalista con su salida de CONAGO? Ya no tenía sentido. La verdad es que en lo que va de la administración de casi 3 años de este gobierno, y no es porque la CONAGO dependiera del gobierno federal, o sea, la CONAGO nace como un mecanismo de intercambio para análisis de políticas públicas y acuerdos de alto nivel entre la federación y los estados, claro, para fortalecer sobre todo el federalismo en estados y municipios. Entonces, la verdad, en lo que va de casi 2 años, una de las decisiones quizás más trascendentales fue cuando en CONAGO se define que el superdelegado no participa en las mesas de seguridad. Fuera de ahí, temas políticas públicas de gran interés para el país como puede ser el tema del federalismo, la parte del pacto fiscal o el tema de salud, que es un tema tan delicado en este año y donde después de 6 meses nos reunimos con el Ejecutivo para un tema tan importante y tan en crisis en el mundo. Pues la verdad nada. El tema de educación, bueno, pues sí ha habido más comunicación con Esteban, pero fuera de ahí la verdad es que no ha dado absolutamente nada. Yo creo que es un mecanismo que ya se agotó. Nos hemos tomado la decisión 10, seguramente muchos han de pensar lo mismo y en corto de que no tiene ningún sentido mantenerse en CONAGO. Se ocupa otro mecanismo, sí, es un rompimiento con el Ejecutivo, no. O sea, este país tiene que construirse con el diálogo y con los acuerdos, y una y otra vez, aunque haya cerrazón de una o de otra parte o de ambas, tendremos que seguir buscando esos acuerdos donde se fortalezca principalmente las entidades federativas y los municipios en un tema del pacto fiscal. O sea, ese es nuestro objetivo de la Alianza Federalista. Buscaremos sin duda no ser solo 10, sino ser muchos más y poder plantear un nuevo mecanismo. ¿Cuál? Hay que analizarlo, hay que estudiarlo, porque se agotó CONAGO, pero esto no significa que haya un rompimiento. Al contrario, buscaremos alternativas bajo un nuevo gobierno, como dice el señor presidente, ¿no? Este es un nuevo gobierno, una nueva política, pues entonces busquemos nuevos esquemas de entendimiento con ese gobierno y las entidades federativas. Muy bien, con esto pasaríamos ahora, señor gobernador, al informe, al mensaje de esta campaña que habrá de iniciar el Instituto de Salud del Estado. Muchísimas gracias a quienes nos escucharon y damos paso ahora al doctor Pisa. Continuamos ahora con el informe del doctor Pisa y posteriormente la doctora Maru Velasco. Por favor, doctor, adelante. Gracias, muy buenos días. Vamos a iniciar el informe del día de hoy con respecto a la pandemia de coronavirus en nuestro estado. Quiero informarles que el día de hoy vamos a tener una nueva forma de presentarles. En esta ocasión voy a dar los datos generales más importantes, tanto nacionales como del estado, y pasaremos la palabra a la doctora Maru para que nos haga una descripción y nos dé todos los detalles de la campaña contra influenza que vamos a empezar a implementar a partir de ya, porque es la siguiente estrategia que tenemos planeada para que no tengamos una complicación o un agregado extra que nos vaya a complicar el manejo de la pandemia de COVID. Entonces, vamos a ser muy breves nosotros para pasarle la palabra a la doctora Amaro. Tenemos la información nacional en la que nos están reportando 642,000
860 casos acumulados confirmados, 27.775 confirmados activos, 79.720 sospechosos con 68.484 defunciones. A nivel estado, el comportamiento es de la siguiente manera. Tenemos 5.963 pacientes recuperados, 7.725 confirmados, 272 sospechosos, 19.283 casos negativos con 503 defunciones, 27.280 pacientes que han sido revisados para diagnosticar o descartar COVID. Al lado derecho tenemos la información del estado, cómo están distribuidas los números de casos, y recordarles que seguimos siendo el cuarto lugar en aplicación de pruebas por cada 10,000 habitantes. Ocupamos el segundo lugar de la letalidad más baja, y la ocupación de camas, estamos en camas generales al 29%, y la ocupación de camas con respirador estamos al 45%. Esta es la información general. Le voy a pedir a la doctora Amaro, al final, por favor, las preguntas, le voy a pedir a la doctora Amaro que inicie con su exposición para que les dé oportunidad de explicarle todo lo que se va a hacer para la campaña de la pandemia, para la influenza. Por favor, doctora. Muchísimas gracias, doctor, y muy buenos días a todos y todas, y con su permiso, señor secretario. Pues se acerca la temporada de invierno, con ello se acerca, por supuesto, la temporada de influenza. La influenza también un virus, una enfermedad también que nos ocupa y nos preocupa, porque como se había comentado, lo que nos podía pasar era justamente esto, continuar con la pandemia del coronavirus y la llegada de la temporada de influenza. A manera de un poco de historia, la influenza, el virus influenza circula todo el año, pero por supuesto la temporada estacional en esta de invernal es cuando mayor número de casos hay y de personas que nos requieren atención hospitalaria. La temporada estacional de influenza siempre se divide, inicia en la semana epidemiológica número 40 del año actual que estamos viviendo, que para este año es el día 27 de septiembre del 2020, y termina hasta la semana epidemiológica número 20 del año próximo. Para este caso es el 15 de mayo del 2021. Con un poco de historia, el año pasado, la temporada de influenza estacional 2019-2020, Aguascalientes fue uno de los estados con la tasa de incidencia de las más bajas del país. Ocupamos el lugar número 28 con 79 casos por cada 100,000 habitantes. En el mapa no semaforizaron en verde. Y también fue un año muy exitoso desde la perspectiva de mortalidad. Como cada año lo prevemos, este año también ya iniciamos con todo lo que es preparando las capacitaciones al personal, no solamente la aplicación de vacunas, sino también en cómo atender a los pacientes, en las definiciones operacionales de caso, para que todo paciente que acuda a consulta por algún cuadro respiratorio estemos atentos y podemos, por la sintomatología, el cuadro clínico que presenta, poder pensar en la influenza, rápidamente iniciar tratamiento, que esta enfermedad sí tiene tratamiento, la influenza A, y con ello disminuir la morbimortalidad que se pueda presentar. El año pasado la temporada cerró en un histórico nacional con 6.344 casos, con 369 defunciones, y por H1N1 fueron 2.944 con 281 defunciones. En nuestro estado tenemos también un histórico para la temporada 19-20. Nosotros tuvimos 2.458 casos de lo que llamamos enfermedad tipo influenza e infección respiratoria aguda grave, que son los que están hospitalizados, y que este dato es muy importante en un histórico porque nos marca la pauta cómo prepararnos para ahora que se juntan las dos enfermedades, lo que es el COVID-19 con la influenza, de tal manera que ya hicimos las reuniones pertinentes y estamos con los insumos necesarios, preparando justamente a los pacientes que les vamos a hacer las dos pruebas para evitar la situación de tener las dos enfermedades, pacientes hospitalizados con las dos enfermedades. Si tenemos tratamiento para uno, para la influenza A, pues rápidamente empezar el tratamiento y disminuir con ello por lo menos
el cuadro clínico o la gravedad que nos pueda dar, por lo menos por influenza. Entonces, con este número y el histórico, la tendencia que tenemos de casos positivos que nos ha marcado el histórico de influenza, hacemos la planeación para el próximo año, más el porcentaje de incremento que sin duda alguna va a haber, porque al igual que en COVID-19 vamos a seguir con el sentinel ampliado para buscar también la influenza, cómo circula y disminuir con ello los casos graves y la mortalidad que es. El año pasado tuvimos 184 casos de influenza, así cerramos la temporada estacional, 7.5 de positividad con 11 defunciones. La que circuló fue la H1N1 y podrán ustedes ver en la temporada 18-19 también la que circuló fue H1N1 con mayor mortalidad. Y en el año 17-18 circuló la H2N3 con 4 defunciones. Esta influenza da cuadro clínico menos fuerte y también la mortalidad es menor. Para esta temporada, ahorita la 2021, vamos a ver que se espera la circulación de los virus y la vacuna viene trivalente. En la temporada 19 y 20, en la gráfica podemos observar los casos que tuvimos, pero en esta gráfica es muy importante también identificar, vean ustedes cómo de los casos que tuvimos positivos, en la primera columna vemos al nacional y posteriormente vemos al estado de Aguascalientes. Vean el porcentaje de las personas que tuvieron influenza que no se vacunaron. De ahí el llamado, por favor, empezando la campaña de vacunación, acudan a su unidad de salud más cercana a su domicilio. La vacuna se distribuye en unidades de primer nivel y segundo nivel y la tenemos en todo el sector, la vamos a tener en todo el sector. El IMSS, ISSSTE y Secretaría de Salud en todas las unidades de salud. Solo tenemos que hacerlo de manera ordenada. Recordemos guardar la distancia y tenemos que ir a vacunarnos lo antes posible. Porque es importante mostrar también la gráfica de casos positivos por año, nos da la tendencia y podemos hacer las planeaciones y podemos ver que cuando circula la H1N1 hay mayor caso y por supuesto en la siguiente gráfica pues mayor defunción, a pesar de que en la temporada pasada la mortalidad fue baja para el estado, no queremos que muera ninguna persona, pero la tendencia que hemos traído del trabajo en capacitación, en los cuidados de prevención, que son exactamente los mismos para influenza, lavado de manos, el uso de gel, si no tengo agua a la mano, el uso de gel al 70% de alcohol, el cubrebocas y la sana distancia. Es una enfermedad también que se transmite por las gotitas de saliva, las gotitas de flush, muy parecida al coronavirus, pero con una gran ventaja esta enfermedad que tiene la vacuna y que también tiene medicamento. La pandemia de coronavirus es el vivo ejemplo de lo que ocurre cuando no nos vacunamos o cuando no tenemos una vacuna para la enfermedad. Justamente eso pasa. Y ahora que la tenemos, como es la vacuna contra la influenza, pues la tenemos que aprovechar y hacerlo lo antes posible. Porque el proyecto es estar vacunados en diciembre. La vacuna, al aplicarla, tarda de 21 días a un mes en que el cuerpo haga la inmunidad requerida. El mayor número de casos, como lo podemos ver en un histórico por semana epidemiológica en la siguiente gráfica, ocurre justamente en la segunda quincena de enero y febrero. Entonces, si nosotros estamos vacunados en diciembre, cuando llegue los picos que nos representan en los históricos, el mayor número de casos, que es ya la temporada propiamente dicha invernal, pues ya tendremos defensas contra la influenza. Si me vacuno contra la influenza, ¿puedo enfermar de influenza? Sí, sí puedes enfermar, pero te protege la mayoría de los casos, más del 80% de las formas graves. Me puede dar influenza, pero tal vez no me dé la forma grave que me haga llegar al hospital. De ahí la importancia de en diciembre, que es el proyecto de Secretaría de Salud y la sensibilidad de en diciembre estemos la mayoría vacunados contra la influenza. Igual ocurre con la mortalidad. Siempre la mortalidad es más a principios del año, lo que es propiamente la temporada invernal. Tenemos como cada año las unidades monitoras de enfermedades respiratorias, ahora se cambió en general a enfermedades respiratorias porque se agrega al programa el COVID y vamos a hacer la detección en
de COVID y de influenza en los pacientes 100% de internados y todo aquel que por el cuadro clínico nos haga pensar en COVID e influenza. El año pasado se vacunaron 338,290 personas contra la influenza. La federación siempre nos manda la vacuna, la meta y la vacuna y un poquito más para lo que llamamos la cuestión del desperdicio para cuando salimos a campo, lo que se pueda quedar en la jeringa, algún desperdicio que tengamos en vacuna. Para la Secretaría de Salud, la meta al año fueron 128,000 dosis y se espera que por lo menos para este año sea la misma dosis. La Federación todavía no nos manda la cantidad de vacuna que vamos a tener, las dosis que vamos a tener. Sin embargo, lo que se ha comentado de manera verbal es que por lo menos vamos a tener las mismas dosis del año anterior y se espera, ellos están haciendo planeación, todo el equipo de expertos, para ver si podemos tener un poco más. La campaña de vacunación contra la influenza para este 2020-21 inicia el 15 de octubre y termina el 31 de marzo. No tenemos todavía la vacuna en el estado. Lo que se nos ha dicho en las reuniones es que llega a nivel federal a finales del mes y ellos, el proyecto es tenerla aquí en el estado en la primera quincena de octubre. Iniciaremos a vacunar como cada año se hace con los grupos de mayor riesgo. El de mayor riesgo, por supuesto, es el personal de salud, que somos los que estamos expuestos con los pacientes, y niños menores de 5 años, de 6 a 59 meses de edad. En los niños que nunca se hayan puesto la vacuna de 6 meses a menores de 5 años, hay que aplicar 2 dosis. En aquellos que ya tengan una dosis, con una dosis es suficiente para que tengan la inmunidad. Otro grupo de riesgo, al igual que el COVID, son los mayores de 60 años y la población también que tenga de cualquier edad que tenga algunas comorbilidades en donde tenga comprometido su sistema inmunológico. Para este año la vacuna es trivalente, viene con virus inactivados de tipo AH1N1, el tipo AH3N2 y el tipo B, que son los virus de influenza que han circulado. Estamos listos, estamos preparados, ya con laboratorio, ya también con el personal administrativo y de capacitación y enseñanza, de tal manera que para el 18 de septiembre estará el personal de las jurisdicciones sanitarias capacitado en la aplicación de vacuna y para el 30 de septiembre todo el personal estará capacitado en la aplicación de la vacuna. Nosotros, Secretaría de Salud, tenemos 83 centros de salud y 6 hospitales distribuidos en las 3 jurisdicciones sanitarias y la situación de la vacuna, cómo se distribuye, todo lo que es el área urbana aquí en Aguascalientes, los centros de salud urbanos los dota de vacuna el IMSS, excepto Arboledas que lo dota de vacuna el ISSSTE. Todo lo rural y los demás centros de salud dotamos de vacuna la Secretaría de Salud y en los hospitales, el Hospital Hidalgo es el IMSS y los demás hospitales son de nosotros, Secretaría de Salud, el ISSSTE es su hospital. ¿Cuánta vacuna aplicaremos? Por supuesto, la que nos otorgue la Federación. Sin embargo, también en charlas y la disposición del secretario de Salud, del doctor Miguel Ángel Pisa, y de nuestro señor gobernador también en la sensibilidad, estamos haciendo ya contacto con los laboratorios para tener previsto la compra de vacuna de tal manera que no se queden los aguascalentenses sin vacuna, tenerla que nos puedan vender aparte la que nos dé la Federación para tener coberturas altas en toda la población y con ello poder lograr la inmunidad de rebaño y disminuir lo que nos pueda causar en cuestiones de hospitalización y que nuestra población aguascalentense esté lo más sana posible y seguir preocupándonos por la pandemia de lo que es el COVID y no tanto por la de influenza. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos ahorita personal contratado exclusivamente para aplicar la vacuna, 53 enfermeras en todo el estado con una reconversión de otros programas que tenemos contratados enfermeras, 17 más. Y por supuesto en todos los centros de salud está un centro de aplicación ahí en el centro de salud con el personal ya capacitado
de las unidades y ahorita previendo la inversión económica necesaria para si es preciso salir a todos los lugares y poder vacunar a todas las personas contra influenza, empezando, como comentamos, por los grupos de riesgo. De tal manera que lo que hemos visto en la reunión es la situación de la economía que sea necesaria, se invertirá y se dispensará y dispondrá para preocuparnos, como lo había dicho, con antelación tan solo por la pandemia de COVID y que nuestra población esté protegida, no solamente con la vacuna, sino también con el medicamento, el personal capacitado y los insumos necesarios para lograr cobertura en influenza en lo que es la población aguascalentense. Mi parte es todo. Muchas gracias. Bien, gracias, doctora. Pues pasamos a las preguntas. Si hay preguntas relacionadas con este tema, Rogelio Rentería pregunta si habrá puestos de vacunación en lugares públicos para la influenza como en campañas anteriores. Sí, como les comentaba, hemos estado en reunión prácticamente todo el mes. Una estrategia que propuso la responsable de vacunas era algo para evitar el concentrado de personas y que se está haciendo ya en otros lugares es llega en tu auto a vacunarte en un lugar estratégico y el personal de enfermería acude, te vacuna y de esa manera solamente tienen contacto entre las personas que ya son familia, que están pues en el coche. Esa es una estrategia que se va a hacer, los puestos de vacunación en todas las unidades de salud. En horario de la unidad de salud se aplica la vacuna y seguiremos poniendo puestos de vacunación y si es necesario hacer barrido, así será. Pregunta Luisa Fernanda Pliego si hay permisos para los colegios para que impartan clases de manera presencial, doctor Pisa. El día de hoy por la mañana se hizo esa pregunta en una estación de radio y yo ratifico lo que dijo el profesor Pérez Chica. No hay ninguna autorización para clases presenciales en el nivel básico. Entonces, definitivamente no hay ninguna actividad de ese tipo. Alejandro Romo pregunta ¿cuántas dosis de vacunas contra la influenza estiman recibir para esta temporada y a partir de qué día comenzará la aplicación? Simplemente recordar que el gobernador mencionó 380,000, pero tal y como lo mencionó la doctora Maru, el gobernador ha dispuesto un recurso para efectos de que en caso de que no llegue a tiempo esta vacuna, pues se pueda tener la solución con recursos propios del Estado, como ha venido siendo una constante en esta pandemia. No sé, adicionalmente, doctor Pisa, si pudiera comentar algo más al respecto de la llegada de estas vacunas. El recurso federal está propuesto que van a llegar alrededor de 380,000 vacunas, pero la disposición del señor gobernador es de que tengamos el proveedor, el recurso económico para que si en un momento dado se empieza a retrasar la entrega, nosotros hagamos la compra necesaria y si se vacunaran esas 380,000 y veamos que hay población que necesita más vacunas, se comprará el excedente que se necesite. Entonces, debemos estar tranquilos por ese lado. Recursos para la vacuna hay y esperemos que la Federación nos los entregue en tiempo y forma y si no, tenemos la solución. Varios compañeros de los medios preguntan respecto del Festival de Calaveras, doctor Pisa. ¿Qué les podemos decir al respecto? Hasta este momento no podemos decir un no o un sí, estamos todavía analizándolo. Yo les pediría que nos esperaran. En el transcurso de la próxima semana tendremos que tomar varias decisiones. Recuerden que estamos analizando los resultados de las 2 primeras semanas que se generaron los cierres de cantinas, bares y bueno, estamos evaluando todo día con día cuál es el comportamiento de la situación de defunciones y hospitalizaciones. Hemos visto una ligera disminución en hospitalización, hemos visto que seguimos con un descenso lento, pero queremos estar seguros que efectivamente este ya es el camino que va a seguir la pandemia en Aguascalientes. Itzel Acero del Diario, ¿cómo está trabajando el ICEA con los 11 ayuntamientos para evitar que la pandemia se fortalezca en las zonas de menor acceso a la información y hospitales como comunidades rurales? Hay estrategias implementadas con cada municipio generales y cada municipio está implementando estrategias locales.
Cada 8 días se reúnen aquí en el Palacio de Gobierno con la doctora Amaro y el secretario de Gobierno para ir revisando toda la estrategia que se va siguiendo sobre el manejo de la pandemia del coronavirus, como son medidas restrictivas, medidas de prevención, cómo es la logística para traslados de los pacientes de los municipios a los hospitales que los van a recibir. Entonces, cada 8 días, se está haciendo reuniones de evaluación y se están analizando todos esos proyectos. Pregunta si se tienen datos específicos de cómo se comporta la pandemia en municipios como Asientos, Cocío, El Llano y Tepezala. En la gráfica que les pasamos, a la mano derecha, ahí viene el comportamiento de cada uno de los municipios. En la cantidad de pacientes positivos, ustedes pueden ver que hay unos se han mantenido estables un tiempo, vuelven a subir. Una curva para cada municipio no la tenemos información general. En el caso de la capital, refiere Itzel Acero, la alcaldesa continúa con eventos públicos con el programa 4x4. Pregunta si se está revisando que no exista riesgo de contagios entre la población que asiste a los eventos públicos. Estamos de manera directa, la Guardia Sanitaria está revisando todos los protocolos de esas actividades, como de esa y de todas las que se están haciendo en Aguascalientes de acuerdo a su capacidad. Entonces, todas las actividades que están realizando tanto del gobierno del estado y de los municipios están supervisadas por una Guardia Sanitaria General, que es la que tenemos nosotros, y la guardia que están implementando cada municipio. Efraín González, hasta el momento, ¿cuántos casos de dengue se han registrado en el estado? ¿Tenemos casos de dengue, doctora? A ver. Sí tenemos, pero todos son importados. Lo toman en algún lugar, la mayoría de las veces es en Jalisco, que salen de vacaciones y pues llegan. Y al día de hoy, perdón, no traigo el dato. Deme oportunidad, ahorita lo buscamos y le damos el número exacto. Ahorita lo tenemos, ¿sale? Al término de la conferencia les proporcionamos el dato. Pregunta también sobre la afirmación de López-Gatell de la prolongación de la pandemia hasta abril. ¿Cuál sería en este supuesto, hay que decirlo, según la pregunta de Efraín, cuál es la proyección de la pandemia en el estado, doctor Pisa? Bueno, acuérdense que desde un principio estábamos hablando de una pandemia que iba a llevarse todo lo que va de este año y por la reactivación de la cuestión estacional, que es invierno, seguramente íbamos a tener una reactivación a principios del año. Entonces, nosotros nos estamos preparando ahorita, primero, que salgamos bien de esta primera etapa de la pandemia, que hagamos la estrategia necesaria para que no se nos complique la pandemia de COVID con la presencia de influenza, y estamos preparando reconversión e inversión a hospitales para el próximo año. Debemos tener crecimiento de capacidad hospitalaria, crecimiento de personal, porque seguramente en la siguiente vez que tengamos COVID va a ir junto de la mano con la influenza, y tenemos que tener un reforzamiento de todas las áreas que están atendiendo en este momento la pandemia. Estamos preparándonos porque seguramente vamos a tener, mientras no exista la vacuna, ya nos dimos cuenta que el COVID va a aparecer todo el año. Creíamos que con el calor iba a disminuir, vimos que no, creíamos que con el frío iba a aumentar, bueno, eso lo vamos a esperar definitivamente. Ya vemos que COVID ha estado presente todo el año y en todo el mundo. Entonces, no hay un límite para que termine la pandemia mientras no tengamos la vacuna y quizás tratamiento, vamos a tener un control. Entonces, ahorita nos estamos preparando para lo que falta de este año, terminar la pandemia de COVID con buen control, iniciar la estrategia para prevenir las complicaciones de influenza, y la reconversión que se espere para el próximo año ya la estamos planeando también. Esta mañana la empresa Pfizer Biotech ha anunciado que la vacuna podría estar lista para octubre. ¿Hay coordinación con el gobierno federal en caso de que esto sea una realidad, doctor Pisa? La información que tenemos hasta este momento es que no hay ninguna vacuna que esté programada para antes del 2021. Toda la información para antes de 2022, ha sido la que hemos visto en los medios. Se habla que en noviembre, se habla que en diciembre, se habla que a principios del primer trimestre del año que viene. En este momento no tenemos ninguna información que ya se nos vaya a dotar o que estemos próximos a recibir las primeras dosis de vacunas para empezarlas a usar en Aguascalientes. Adrián Flores de LJA refiere que si preocupa que los síntomas de la influenza, puedan confundirse con COVID-19. Pues más que preocuparnos, nos llama la atención que es una enfermedad que se parece mucho.
Es una enfermedad respiratoria que tiene muy parecidas sus comportamientos y eso puede ocasionar o que creamos que todo es influenza si no hacemos la buena revisión epidemiológica de cada paciente o las pruebas necesarias para descartar una enfermedad u otra, o que todo lo pensemos que es COVID y lo mandemos todo a saturación de hospitales. Entonces, es por eso que ahorita tenemos que ser muy precisos, como dijo la doctora, estamos implementando la estrategia de tener las pruebas de detección suficientes para que al mismo tiempo que se busque COVID, se busque influenza. Y así nos dé rápido este paciente que es para poderlo canalizar al área que corresponde, para que no tengamos saturación o descontrol en ninguna de las dos, el manejo de los dos padecimientos. Muy bien, con esto se nos ha agotado el tiempo por el día de hoy. Las preguntas que quedaron pendientes, como suele ser costumbre, se les dará respuesta por escrito a través del área de información de esta coordinación y de la propia área de comunicación del ICEA. Muchísimas gracias. ¿Algún mensaje final, doctor Pisa? Reforzar lo que nos decía la doctora, lo que nos dijo el señor gobernador. Por favor, en cuanto escuchen el llamado para la vacuna de influenza, acudan lo más pronto posible, porque la meta que queremos tener en Aguascalientes es que en diciembre estemos la gran mayoría o la población blanco que está delimitada por la Secretaría de Salud esté vacunada. Recuerden que la sociedad es muy importante para este manejo y si todos acudimos al llamado vamos a tener menos problemas con el manejo de ambas enfermedades. Muchas gracias. Muchas gracias y les estaremos informando por los medios tradicionales. ¡Hey! ¿Se te está olvidando algo? Sí, póntelo y póntelo bien. Porque si lo usas tú y lo usamos todos, reducimos hasta en un 80% los riesgos de contagios. Y así te cuidas tú y la cuidas a ella y a él y a ellos. A partir de hoy, es un deber ciudadano. ¡De veras! Está en el decreto oficial. Así que ponte el cubrebocas. El que quieras, pero póntelo bien. Y por favor, dile que se lo ponga. ¡Ah, y no olvides seguir los protocolos! Ya te la sabes. La Guardia Sanitaria somos todas y todos.